Vale. Hola, buenos días. Buenas tardes en este caso, ¿cómo estás? Tenemos hoy aquí a Javier Palazón, que es el director de la revista Educación 3.0. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sonia, ¿qué tal? Encantado, muchas gracias por invitarme. Gracias por acceder a la entrevista. A ver, voy a hacer una pequeña introducción acerca de la revista. Educación 3.0 es el medio de comunicación líder en innovación educativa, nuevas tecnologías y metodologías, innovación docente, formación y recursos para profesores. Hay blogs, recursos para el aula, últimas noticias, experiencias y puestas en práctica de esas nuevas tecnologías y proyectos. Entrevistas a personas influyentes en el mundo de la educación. Hay un apartado de información sobre formación y por último uno de convocatorias. Una revista, como podemos ver, muy amplia, dedicada hacia la educación, ¿verdad? Tocáis muchos temas, Javier, y bueno, me gustaría hacerte un par de preguntas y a ver sobre la educación, qué opinas o sobre toda tu experiencia hasta ahora. Estupendo. Me gustaría simplemente aclarar un momentito para los que nos vean y nos escuchen. Somos un medio de comunicación global, ¿vale? Entonces, un medio de comunicación global está formado por una revista, como tú bien decías, que son 4 números al año, una revista en papel, que distribuimos en todo tipo de congresos, eventos, suscriptores. Luego está la página web, ¿vale? En el que damos información diaria sobre un montón de temas, como tú bien decías, de novedades, de recursos, de experiencias, vamos, todo tipo de temas relacionados con innovación educativa, ¿vale? Y luego, por último, y no menos importante, estamos presentes en todas las redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, y también tenemos canales abiertos en Telegram, en Pinterest, bueno, todo ahí estamos presentes para llegar a todos nuestros lectores de la mejor manera posible, ¿vale? Digamos que somos un medio multicanal, como me gusta definirlo, ¿no? Para llegar todos los contenidos al mayor número posible de docentes y familias, ¿no? Que crean que una educación nueva es posible y que estén de acuerdo en que cambia la educación tal y como se ha venido, digamos, realizando desde hace siglos, ¿no? o décadas, ¿no? En este país. Sí. Bueno, lleváis a muchas personas con muchos métodos. Qué bien. Sí, afortunadamente tenemos miles de docentes que nos apoyan, que nos siguen a diario y familias, ¿no? Y la verdad es que es un gran honor, placer y mucha responsabilidad, porque a su vez también nos convertimos en un medio de comunicación, pues, de referencia para muchos profesionales y tenemos una responsabilidad enorme, ¿no? Darles información de calidad, información útil para su trabajo. Y entonces, con toda esa información que tenéis, todo lo que has aprendido, a ver, dime, ¿qué piensas acerca del sistema educativo tal y como hoy se presenta en nuestra sociedad en España? Pues yo creo que el sistema educativo es un sistema educativo que está en permanente cambio, que está mejorando muchísimo, que ha experimentado un cambio importante en los últimos años y que creo que todavía tiene que mejorar mucho, ¿no? Como te decía antes de iniciar la entrevista, yo no soy un gurú, no soy un experto, no, solo soy un periodista que habla de educación en tanto en cuanto pues, se recibe mucha información, visita muchos congresos, se entrevista a mucha gente, muchos expertos, y todo ese feedback, todo ese conocimiento que vamos recogiendo a través de nuestro medio de comunicación y yo mismo, pues me permite decir que sí, que creo que la educación está cambiando, que no se puede educar en el siglo XXI como se educaba en la Ilustración, en el siglo XVIII, siglo XIX, una educación basada en una clase magistral en la que el docente daba su charla y los alumnos, como yo mismo, no sé si tú, ¿no? Pero yo mismo recuerdo esas charlas de toda la vida en las cuales pues, nosotros tomamos nota, apuntes y ya está. Y la educación está cambiando, está en un proceso importante de cambio en el cual el alumno se ha convertido en el protagonista de su propio aprendizaje, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? En temas de motivación, en temas de adquirir conocimientos, y todo ese es el centro, en mi opinión, de todo el cambio de revolución que se está produciendo en la educación ahora mismo, ¿no? Es un proceso lento, es un proceso que todavía queda mucho y posiblemente nunca acabe, ¿no? Pero creo que el modelo educativo, la nueva educación, va hacia esa nueva educación donde el alumno tiene su rol protagonista y el docente se convierte en un acompañante de ese rol, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, si está cambiando, ¿cómo está la educación? Creo que es una educación en cambio, que todavía está encontrando su sitio en este nuevo cambio, en esta nueva transformación que se está produciendo, y es un proceso lento y complejo, pero creo que se está produciendo ese cambio importante.
un cambio positivo en el que el alumno toma más el rol, ¿no? Y es el que aprende a través de sus experiencias y no tanto lo que hemos vivido siempre, de sentado en una silla, a copiar exámenes, a estar ahí hinchando fotos. Sí, ese modelo todavía está vigente y hay aspectos de ese modelo que todavía tienen su razón de ser y son importantes. Es decir, lo decías tú de hincar codo, ¿no? Hincar codo que no es una frase que está muy socialmente, está muy instalada, ¿no? Pero bueno, yo creo que el esfuerzo es importante, ¿no? Pero posiblemente el esfuerzo es importante, pero no el dicho ese tampoco, el dicho aquel que decían, como era el de la sangre con, ¿no? La tinta con sangre entra, ¿no? Creo que ese modelo de educación en la cual basada en el esfuerzo, el sufrimiento, no es necesaria, ¿no? Yo creo que la educación también tiene que ser felicidad, tenemos que educar a niños felices y a la vez que aprendan de una manera feliz, ¿no? Son felices en la vida y felices mientras aprenden, ¿no? Entonces, creo que ese modelo tradicional creo que está fuera totalmente de lugar en estos momentos en la sociedad, pero eso no significa que para estudiar, el esfuerzo es imprescindible, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. ¿Y por qué crees que son importantes las nuevas tecnologías en el aprendizaje del alumnado? Yo siempre digo y defiendo que las nuevas tecnologías no son una solución en sí mismas, ¿no? Son herramientas al servicio de la educación, herramientas en el servicio de la mejora de la educación, ¿vale? En este rol que antes comentábamos antes, que el docente ha dejado de ser el protagonista exclusivo, no el protagonista, sino el protagonista exclusivo con esas clases magistrales que hablamos antes y que ha pasado a ser el propio alumno, digamos, el protagonista de su aprendizaje. En ese cambio de roles, las nuevas tecnologías tienen mucho que decir y han sido y son muy importantes en esa transformación que está viviendo la educación. Yo creo que la tecnología es importante, pero lo es como igual, ocupa un lugar importante en el sistema educativo, tanto más como ocupan en la sociedad actual, ni más ni menos. Es decir, la sociedad actual, digamos, una sociedad hiperconectada, con sus puntos buenos, sus puntos negativos, por supuesto. Vivimos en una sociedad en la que todo el mundo tiene su móvil, en la que nos conectamos a plataformas de streaming para ver vídeos, en las que estamos constantemente conectados a Internet, en las que nos comunicamos a través de redes sociales. Entonces, lo que no puede, la educación actual no puede estar ajena a esa realidad. Es un hecho. Tiene que incorporar, hay que ver cómo hacerlo, porque luego, si quieres, hablamos de temas de adicciones y tal, está claro, pero lo que no puede hacer es obviar la existencia de la tecnología. La tecnología está y lo que no puede hacer es cerrar un poco la vista, diciendo, no, la tecnología fuera de las puertas del colegio o fuera de los muros del colegio, y cuando vayan los niños a casa que usen sus móviles o que usen la tecnología o que sepan en casa que es Facebook, Twitter o redes sociales, pero en el colegio eso no se va a dar o se va a estudiar. O no se va a utilizar eso para mejorar el modelo, para mejorar o para llegar a los alumnos enseñarles materias que a través de estas soluciones, de estas tecnologías, aprenderán de una manera mucho más interesante, más motivadora, ¿no? Es como poner puertas al campo, como se dice vulgarmente, ¿no? La tecnología está ahí y, por tanto, no se puede negar que está ahí y no se puede rechazar, ¿no? Hay que ver cómo utilizarla para el mejor uso y para sacar el máximo partido de ella. Claro, pero está ahí esa lucha de hasta qué punto es bueno usarlas y hasta qué punto es un poco una adicción, un vicio, el estar todo el día con el teléfono, porque sí que es verdad que viene muy bien el usar el internet para hacer cualquier tipo de trabajo o para conectar con los amigos a la hora de formar un grupo y tal, pero ¿en qué punto crees tú que puede llegar a ser ya un poco como más exagerado? ¿Cómo sería la forma de medirlo? Yo no creo que exista una medición, ¿no? Es complicado, no es una medición, dice hasta aquí bien, a partir de aquí es incorrecto el uso, ¿no? No es fácil. Yo sé que este tema no es fácil, no es sencillo, porque estamos hablando de adicciones, estamos hablando de chavales a los que le das una tableta con 9, 10 años en el colegio y luego llegan a casa, conozco casos, luego llegan a casa y aparte de conectarse a sus soluciones, sus plataformas para ver los deberes que le manda el maestro, el docente, pues de paso, pues miran un vídeo en YouTube o miran un tema que no tiene absolutamente nada que ver con el tema, con el objeto por el que tiene esa tableta, ¿no? O ese móvil, ¿no? Sé que es complicado, sé que es un tema difícil y yo creo que en este tema ahí tiene que haber una concienciación por parte de los docentes
y de las familias del uso, y tiene que educar al chaval, al alumno y al alumnado para que sepa discernir, que sepa ver cuándo tiene que usar el tiempo que tiene que usarlo. Yo creo que es importante. A un chaval, a un alumno, a una alumna, tiene que ser consciente de que, bueno, que tú tienes este dispositivo, en el caso de las tabletas, por ejemplo, un X tiempo al día para hacer tus labores, para conectarte, para mandar un mensaje a tu docente, para redactar un trabajo, pero no puedes estar más de X tiempo. Es que se estipule media hora, 1 hora, 2 horas, el que se estipule. 1 hora parece más que razonable, ¿no? Y hacer un uso consciente. Y en esto soy muy aristotélico y siempre creo que el término medio es lo mejor, ¿no? Entonces creo que hay que usar la tecnología y siempre con educación y poniendo límites inicialmente, porque estamos hablando de chavales jóvenes, en la mayoría de los casos, que ellos mismos son muchas veces incapaces de ponerse límites, ¿no? Porque ellos las nuevas tecnologías son súper atractivas, muy atractivas. Lógicamente, pues eso puede generar, como en unos casos sabemos, todos somos conscientes de verdaderas adicciones, ¿no? Y eso, por supuesto, sería un uso pernicioso de una tecnología que en el fondo creo que bien usada ayuda muchísimo el modelo de la educación, más que, o sea, genera más beneficio que temas en contra, ¿no? Poner unos límites de tiempo destacados y entonces luego ya pasar a otra cosa. Sí, he centrado un poco, se me ha ocurrido conformar contigo el tema de las tabletas, ¿no? Un tema también que me resulta cercano, ¿no? Pero sí es verdad que sí, pues las tabletas, por ejemplo, pues sí, yo sé que muchos centros están involucrados en proyectos one-to-one, en los que se le dan tabletas a los niños pues para desarrollar luego trabajos en casa a través de stop motion o cualquier otra solución, ¿no? Y yo sé que, bueno, que es complicado porque el chaval llega a casa, se enrolla con su tarea y tal, la sube luego a su plataforma para que el docente la vea, y a lo mejor, pues claro, es tentadora, ¿no? Dice, bueno, acabo de acabar y tal, y bueno, voy a ver un vídeo YouTube, o escuchar Spotify, o con otra aplicación, o voy a chatear con mis amigos. Entonces, claro, entonces es complicado porque tiene una herramienta que no solo es una herramienta de trabajo, de estudio, es una herramienta también de ocio, ¿no? Entonces ahí donde, por supuesto, una buena educación y una presencia de los padres, y docente y padres, un trabajo conjunto. Creo que la comunicación entre los docentes y los padres en ese sentido es vital para que sepa el niño que el alumno, el alumnado, que tiene X tiempo y que, bueno, hombre, por supuesto se le puede dar unos minutos, un tiempo de descanso, de relax, y que use la tecnología de una manera lúdica, pero siempre con un control y sabiendo que hay un límite. No puede ir a ser toda la tarde luego 3 o 4 horas diarias con una tableta o utilizando la tecnología, ¿no? Creo que bastante razonable, ¿no? A ver, tengo una gran pregunta para ti. La gran pregunta. ¿Dónde se educa? ¿En la escuela o en casa? Buen tema. Yo creo que en ambos. En ambos espacios son espacios de aprendizaje, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones al docente se le da una responsabilidad enorme sobre educación. Se pretende que el docente no solo otorgue conocimientos a los alumnos, sino que aparte enseñe educación, enseñe un montón de normas de convivencia, cuando muchas de ellas deben venir aprendidas de casa o conjuntamente del colegio, ¿no? del centro educativo, ¿no? Creo que es un tema importante y creo que al colegio, al centro educativo se va a adquirir conocimientos. En casa también los padres tienen una labor muy importante a la hora de dotar conocimientos a los alumnos, pero también es verdad que los padres también tienen una labor importante no solo de crear ese ambiente de estudio en casa que ayude a adquirir ese conocimiento, sino también en la familia y en casa es el lugar propicio para aprender todo tipo de conocimiento, de temas de convivencia, ética, moral, valores. Todo eso es un ámbito que también en la familia es importantísimo, ¿no? En casa. Los valores son cosas que se aprenden en casa, ¿no? Que no se le puede echar la culpa al profesor. Claro. Algo que no... Claro, lo que venía, sí, se me ha ido un poco, pero lo que quería decir, lo que más o menos he empezado diciendo en mi discurso anteriormente, es que muchas veces el docente se deja, digamos, al docente una responsabilidad enorme con respecto de las cosas que tiene que aprender. Por supuesto que en el colegio tiene que aprender a convivencia, tiene que aprender a unos valores, eso es obvio, pero no se puede dar toda esa responsabilidad al centro educativo, al docente. Las familias también tenemos una labor súper importante que hacer en este sentido. Un chaval tiene que saber lo que es bueno, lo que es malo, tiene que aprender a un montón de valores que tiene que aprenderlos en la familia. Por tanto,
el aprendizaje también comienza en casa. Yo creo que es un aprendizaje compartido, un aprendizaje en casa y un aprendizaje en el aula, por supuesto. Muchas gracias. A ver, ¿cuál crees tú que es la forma más fácil para aprender? ¿Cómo crees que aprenden los niños de forma más rápida? Para llegar a los niños. Ahí, por ejemplo, yo usaría, hace un tiempo entrevistamos a Francisco Mora, un experto en neuroeducación, y bueno, y Begoña Barrola, todas las tendencias nuevas en neuroeducación, que son entrevistas muy interesantes que tenemos en nuestra web. Lo que leo de los expertos, porque ya te decía, yo no soy experto, es que los alumnos, el alumnado, aprende de aquello que le emociona, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es un tema importante, ¿no? Es decir, si algo le gusta, algo le emociona, si un docente es capaz de transmitir esa emoción o de transmitir esos conocimientos de una manera atractiva al alumnado, creo que es la mejor manera posible. Es decir, yo sé que es muy fácil decir que lo mejor es aprender divirtiéndose, aprender de forma lúdica, aprender de forma emocionante. Es muy fácil y es lo teórico, ¿no? Pero también sé que es complejo, porque también soy consciente de que hay aulas en muchos centros educativos en España, sobre todo especialmente públicos, en los que los docentes tienen que hacer frente a unos ratios de aulas de hasta 30, 35 niños en tres, con aulas muy masificadas, con problemas, muchos chavales de integración, especiales, inmigración, y claro, decir esto queda muy chulo, ¿no? Es decir, no, se aprende lo que emociona, ¿no? Pero yo sé que es complicado. La teoría está clara, que yo creo que me parece muy interesante, ¿no? Que, yo lo veo en mis hijos, ¿no? Es decir, cuando algo lo aprenden jugando, divirtiéndose de forma lúdica, emocionante, pues es mucho mejor aprender las tablas de multiplicar con una aplicación maravillosa que la aprenden con la aplicación, con la tableta y se las aprenden, que no tener que hacer con juegos o con temas interactivos, con programas interactivos, con recursos interactivos que tenemos en nuestra web, pues más que como lo hacemos nosotros, que era repetir la fórmula papel y lápiz y memorizarlo, ¿no? Eso aplícalo a cualquier otra materia, ¿no? Es mucho más interesante, más lúdico, por supuesto. Sería lo ideal, pero también sé que en materias que es muy complicado hacerlo así, y también, como decía antes, hay espacios, hay centros educativos en los que por temas de ratio, por temas de problemas de integración, un montón de problemas económicos también, de costes, pues claro, la teoría está muy bien, pero la práctica es muy complicada. Sí, también tienes razón. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que creo que si no hay aprendizaje sin emoción, ¿no? Y ahora ya hace mucho tiempo que dejé de estudiar la escuela, el instituto y tal, pero sí que es verdad que me acuerdo de una profesora que nos enseñaba biología y no me acuerdo ya de todo lo que enseñaba, ¿no? Pero sí que la forma que tenía ella, cuando se ve que te gusta lo que estás enseñando, ¿no? Que lo vives con pasión y que lo disfrutas, luego lo transmites de forma mucho más amena a tus alumnos y los vocales, Claro. los volcanes, las esferas. Claro. Yo tuve un profesor de filosofía Teodoro, que lo recuerdo muchísimo, y es un profesor que amaba la filosofía, nos la transmitía de una manera tan apasionante, tan bonita, que bueno, pues hoy mi segunda carrera, digamos, entre comillas, es filosofía y es mi gran pasión, ¿no? La filosofía y la literatura, ¿no? Ambas cosas, ¿no? Tenía un profesor muy bueno de filosofía y un profesor de literatura maravilloso, ¿no? Pues son mis grandes pasiones ahora mismo. No sé si es algo circunstancial o no. Posiblemente ya vendría ya de serie el tema, ¿no? En mi cabeza, ¿no? Pero bueno, son mis pasiones. Entonces, claro, si eso te lo da un docente que te apasiona, que te emociona con esas asignaturas, que aprendes de una manera prácticamente que no te das cuenta que realmente estás aprendiendo, ¿no? Te digo estos ejemplos porque son los que se en la cabeza, ¿no? La historia de filosofía, la historia de la literatura, ¿no? Pues claro, pues con el tiempo amas esa rama, ¿no? Que realmente es pasión lo que siento por esas cosas, ¿no? Pues imagino que eso, pues, le pasará a muchos alumnos y alumnas que cuando tiene un profesor que les encanta, pues al final esa asignatura la adoran, ¿no? Y les encanta lo que explica, ¿no? Y también como te gusta, como que te disgusta, ¿no? Si hay un profesor que es que, madre mía, que no le gusta nada y que nada más que a castigarte y tal, eso también hace que te disguste la asignatura. También, sí. Es un tema complicado porque luego también ahí volvemos otra vez al tema de la motivación. Los docentes también están muchos de ellos en unos procesos complicados, interinos. Es un tema complicado. Muchas veces no creo que todo el tema se diga. Hay docentes que no disfrutan dando la docencia, que están
que no motivan, que no tal. O sea, yo creo que también son las circunstancias también. Entiendo también que a no todo el mundo está, digamos, en las circunstancias, en la predisposición de ofrecer clases motivadoras, de ofrecer clases distintas, porque a lo mejor son gente bueno, que no tienen los recursos, como decía, vuelvo a decir lo mismo, el tema de los ratios, el tema de las dificultades de muchos centros educativos, que no es tan fácil, ¿no? Estamos hablando, yo creo, de un tema idílico, en un contexto bastante teórico idílico, ¿no? Luego, claro, luego hay casos particulares enormes de docentes que no pueden, les encantaría posiblemente, pero con 30 alumnos pues, es complicadísimo, hay asignaturas que son más complejas que otras, bueno, digamos que me gusta siempre estas cosas, no generalizar nunca, porque no es un tema nada sencillo, ¿no? Nada sencillo. ¿Pero tú crees que podría ser que a lo mejor al disminuir el ratio, tener cada profesor en vez de 30 niños, tener menos, 20 o la mitad? Sin duda. Sí. Yo creo que en general, por una general, es necesario una inversión en educación brutal, mucha mayor de lo que se está invirtiendo ahora mismo en España y en España porque es por supuesto el país el que nos ocupa, ¿no? Ahora mismo no tengo en mente los últimos presupuestos, pero bueno, ha ido bajando muchísimo la inversión en educación. Y yo creo que es un tema muy importante como para que se produzca el efecto contrario. La educación es básica en una sociedad. Es el futuro de la sociedad. Es el futuro, los chavales de hoy son el futuro de una sociedad y un país. Entonces, yo soy un fiel defensor de la inversión en educación. Es necesario invertir, pues invertir en educación es invertir en el mañana. Entonces, en ese proceso de inversión, por supuesto, el hecho de que haya más centros educativos, más profesores por aula, por ratio de alumnos, más recursos, que las aulas estén mucho mejor equipadas, alumnos mejor preparados, más formados, que haya profesores de reemplazo, profesores de sustitución, que todo lo que lleva acompañado a una mayor inversión en el sistema educativo. Entonces es vital. Y por supuesto, un punto importante es, además, que en todos los foros y en todos los debates que se producen con respecto a la mejora de la educación, uno de los puntos primeros que siempre hay es el tema del ratio de alumnos, ¿no? Es decir, como todo lo que estamos hablando es muy bien, pero sí es complicado. Yo he ido a muchos centros, veo muchos centros con mi trabajo y clases con 30 y tantos alumnos. Es muy complicado, ¿no? Y chavales además, cada uno con complicaciones, con temas de educación especial, como decíamos antes, con un porcentaje de inmigración que en este caso pues son chavales, alumnos que necesitan, pues muchas veces llegan a España sin conocer el idioma, que tienen que conocer el idioma primero antes de dar. Y muchas veces se le da al docente una responsabilidad que es brutal, ¿no? Entonces, claro, en esas condiciones, claro. Por eso digo que sí, que es importantísimo, la inversión en educación es importantísimo para mejorar todo el sistema educativo. Los profesores estarían más motivados, dejarían de estar tan quemados, ¿no? Claro. Y aparte la otra labor, es decir, sobre todo en la educación pública, el profesor para mí es que me quito siempre el sombrero con ellos, porque es una profesión que me parece fascinante, ¿no? Es que tienen que hacer de todo, es decir, hay docentes que son como auténticas navajas suizas, ¿no? Es decir, hay docentes que les toca de secretarios, están viendo el presupuesto del comedor, viendo el presupuesto de las reparaciones del gimnasio, de cualquier tema relacionado con el colegio, se van de este tema de secretario del colegio, digo secretario del jefe de estudio, digo director, ¿no? Para dar clases, o sea, dejan de dar sus clases lectivas en muchas ocasiones para robar, digamos, quitan horas lectivas para meter horas de temas de secretariado, temas de tesorería, que no tiene absolutamente nada que ver con la labor docente, pero claro, conforme está ahora mismo la administración y el tema de educación, pues se hace esa labor. Pues claro, vuelvo a repetir, se deposita en el docente una confianza y una labor que muchas veces pues, no se corresponde, digamos, con la realidad de los día a día en miles de centros de España, ¿no? Que no tienen tiempo realmente pues, para poder dedicar una educación de calidad y una formación de calidad para ellos transmitir esa formación, esa educación a sus alumnos y alumnas, porque realmente tienen que estar a 40 cosas muchas veces que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con el aprendizaje. Justo ayer leía una frase en una foto que ponían que tienen 2 meses de vacaciones, ¿no? Pero que vaya 2 meses que bien merecidos. ¿Qué dices? Es que, jolín, todo lo que trabajan durante el año lectivo, ¿no? Durante el curso, se lo tienen merecido. Sin duda, no hay duda que se tiene merecido, ¿no? Y es un debate siempre eterno de que los docentes por meses, por ahí el otro día vi un chiste en Facebook, un comentario que me hizo mucha gracia, que es como un gol de Messi o algo así parecido, ¿no? Si tú te quedas con el gol de Messi es como si los futbolistas trabajaran solo con 5 minutos, ¿no? Perdón, los 90 minutos del partido, ¿no? O Messi emitiera
solo se ve el moco de Messi o de un jugador y es 90 minutos, ¿no? Es decir, no, los profesores tienen que formarse durante mucho tiempo. Ahora están en esta época del año, estamos haciendo entrevistas finales, ya han entregado las notas, pero hace una semana estaban todos trabajando a destajo para los exámenes, preparar las notas. Es un trabajo brutal que hacen en casa, le hacen un montón en casa o fuera de su horario muchas veces laboral. Entonces, por eso, ese debate siempre me pareció bastante increíble, ¿no? Considerar que los docentes tienen muchas vacaciones y están 2 meses sin... No sé, es un debate que me parece totalmente de desconocimiento absoluto de la profesión docente y de la realidad de la educación en España. Y a ver, para cerrar, una última pregunta. Lo hemos hablado así un poco, lo has comentado un poquito por encima antes. ¿Qué piensas de que en una misma clase haya niños con diferentes niveles, que haya, por ejemplo, niños con altas capacidades o que no hablen el idioma, que sean nuevos y el periodo de adaptación es diferente, que estén todos en un aula? Eso lo has trabajado un poco, lo habéis trabajado un poco en la revista, ha salido, ¿qué temas? Nosotros, es un tema que a nosotros nos gusta mucho, que hemos tocado en los últimos tiempos y seguiremos haciendo, y creo que recordar que va a ser el tema de portada el año que viene, o 2019, pero bueno, estamos hablando de la educación inclusiva. Sí. ¿Vale? A mí es un tema que personalmente, ya no te digo ya profesionalmente, ¿no? Ya personalmente es un tema que me gusta mucho, no es que me guste, pero creo que es importantísimo y vital. Yo hace poco decía en Twitter una frase que me salió del alma después de asistir a una experiencia en un centro, ¿no? Yo decía que la educación no es inclusiva o no es educación. Y lo mantengo y lo pienso y lo creo. Es decir, el centro educativo debe ser un reflejo de la sociedad. Igual que decíamos antes de la tecnología que forma parte de la sociedad del día a día, el centro educativo también. En la sociedad, en una sociedad actual, tenemos una sociedad con gente que tiene unas necesidades específicas, gente muy buena, que es un coco, una cabeza muy importante y inteligencias múltiples, una inteligencia de todo tipo. Tenemos gente que tiene unas carencias o unas deficiencias o unas necesidades especiales. Hay de todo, en la sociedad actual hay de todo. Entonces, no podemos hacer aulas específicas o centros educativos solo para gente con necesidades, chavales con necesidades especiales, otro para inmigrantes, otro para superdotados, otro para que tenga inteligencias múltiples, que sea un dotado en matemáticas e inteligencia, otro que sea un dotado en literatura y filosofía, no. Es decir, los centros educativos tienen que ser un reflejo de la sociedad, porque aparte todos estos... yo no soy experto de educación inclusiva, tenemos una entrevista, por ejemplo, a Coral Elizondo en el último número de Educación 3.0 y es que lo dice clarísimo Coral, ¿no? Es que la educación o no, la educación es un reflejo y por tanto en este tipo de educación todos aprendemos, ¿no? O sea, el que tiene necesidades específicas necesarias aprende del que sabe, el que tiene un coco impresionante y viceversa, ¿no? Porque el chaval que tiene unas necesidades especiales también será muy bueno en otro aspecto, ¿no? Inteligencia emocional, y será una diseñada persona. Entonces, todo fluye y todo es un feedback permanente, igual que una sociedad misma, ¿no? Hace poco, por ejemplo, en un centro educativo en el que estuve visitando, me contaban que habían decidido una visita de una chica de Noruega creo que era, y que había estado unos meses por temas laborales de sus padres aquí y había estado visitando el colegio, ¿no? Pues esta chica, pero esto es puntual 2 meses, pero bueno, me digo que a lo mejor posiblemente hay centros en los que tengan todo el año, ¿no? Gente, pero bueno, siempre digo porque lo acabo de escuchar hace unas semanas, unos días. Claro, esta chica vino y bueno, generó en el centro educativo un cambio brutal de los chavales quieren conocer Noruega, empezaron a aprender canciones de Noruega, empezaron a aprender, ¿no? A interesarse por la cultura noruega, la cultura nórdica. Es decir, es un flujo de conocimiento, es un flujo de información, ¿no? Entonces es como la sociedad misma, una sociedad multirracial, multicultural, en la que las ciudades y las sociedades estamos recibiendo inmigrantes de otros países, que van a vivir con nosotros, van a convivir con nosotros, en una sociedad multicultural, multiétnica, por tanto el centro educativo tiene que estar abierto, ¿no? He puesto el ejemplo de Noruega, que a lo mejor no es el más adecuado, pero bueno, pero puede ser un chaval del Magreb, un inmigrante que venga a vivir aquí y que tenemos que conocer otras culturas, ¿no? Entonces, no podemos crear centros, guetos de colegios en los que solo haya inmigrantes o que solo haya chavales con alumnas con una necesidad específica, porque al final es que no sería el reflejo de la sociedad y por tanto además creo firmemente que la educación es mucho más viva, es mucho más interesante en este contexto de intercambio de comunicación, de intercambio de conocimientos entre personas de distintas capacidades, dejémoslo así, ¿no? Por supuesto, luego volvemos al tema que hemos dicho anteriormente, todo está muy bien, pero claro, siempre y cuando contemos con una apuesta
de la administración y de todo el sistema educativo para dotar de recursos y dotar de recursos a este tipo de situaciones, ¿no? Porque claro, si no se dotan de recursos, si no hay un apoyo administrativo, económico, pues claro, pasa lo que hemos hablado antes, ¿no? Clases superpobladas, chavales que necesitan, antes de aprender la materia, necesitan clases de idiomas para aprender el idioma español antes de aprender materia. Entonces, claro, si eso no se da, claro, se producen problemas, se producen soluciones de difícil situaciones de difícil solución, ¿no? En las que el docente, como volvemos a decir, se deposita en una confianza una confianza y se deposita en una, ¿cómo diría? Una necesidad que realmente no puede subsanar porque es imposible una sola persona que mejore o que ayude a hacer todo eso, ¿no? Siempre viene todo un poco con el tema de que hay que ayudar un poquito más a la educación, económicamente, el ratio y aportar un poquito más, ¿no? Eso es a lo mejor un tema que tocaría trabajar en España. Básicamente de la política, de la economía, se den cuenta de que la educación es clave, ¿no? Desde hace muchos años, países que están muy por delante de nosotros en inversión económica, en inversión de educación, nos llevan delantero en ese sentido. La innovación, la educación es clave en el desarrollo de cualquier país. Entonces, si eso no se percibe como un modelo de Estado, o sea, es como una situación, el Estado tiene que darse cuenta de que eso es vital, ¿no? Si partimos de esa premisa, de ese dato, entonces pues, todo irá más fluido, más razonable. Pero si no se parte que la educación debe ser vital, pues se anteponen otra serie de intereses, pues bueno, puede pasar bueno, porque el docente esté mal considerado, no se le dote económicamente de todos los recursos que necesita, los centros educativos, que el docente tenga problemas de interinidad, que tenga que estar cada 3 meses cambiando de centro educativo para conseguir una plaza, que haya mucho interino, que haya mucho... Todo eso lleva a su vez pues, a una merma de la calidad educativa, pero merma muy considerable, ¿no? Bueno, pues a ver, yo me quedo con las cosas que has dicho, que sí que la educación es tanto en casa como en la escuela, ¿no? Y que para que la escuela funcione, pues es muy importante la educación emocional, el emocional a la hora de dar clase y bueno, y tener un buen ratio y inclusividad. Creo que queda el tema más o menos zanjado por ahí y bueno, ¿hay algo más que te gustaría decir? Bueno, yo creo que hemos tocado en esta conversación tan interesante, hemos tocado muchos temas. No sé mucho más que decir. La importancia de la educación está ahí. Yo creo que, como lo digo, como padre, como periodista especializado en innovación educativa, en temas de educación, pues es que lo tengo muy claro y creo que el futuro de un país depende de la educación de su población más joven, ¿no? Y creo que es súper importante, ¿no? Y creo en ello, o sea, creo en ello y soy un fiel defensor de la educación y de la importancia para una sociedad de la educación y la cultura, ¿no? Y yo creo que tendría muchísimo menos problemas de todo tipo, sociales, culturales, todos, si hubiese mucho más educación en España y en cualquier país, pero en España porque es el sitio donde vivimos. Algo que has dicho antes que me ha gustado mucho, porque yo también lo digo, que es que los niños son el futuro, ¿no? Entonces, una educación de los niños base y que mientras ellos estén bien, luego ya todo va a ir bien. Claro, no hay duda, son el futuro y la apuesta debe ser una apuesta de Estado, de modelo de sociedad, de familias, la educación es clave, ¿no? Y que dotar a los alumnos, a los chicos y chicas, niños, niñas y de todos los recursos necesarios para que ellos puedan ser en la vida lo que ellos quieran ser, ¿no? Porque si ellos son felices y estudian y trabajan en algo, serán felices, eso al final va a repercutir en la sociedad en su conjunto, ¿no? Vamos a construir una sociedad mucho mejor, más solidaria y en la que el índice de felicidad sea mucho mayor, sin duda. Bueno, pues se me ha aclarado. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por haber accedido a la entrevista. Y nada, y a seguir trabajando en ella y esperando el nuevo número para el 2019. Bueno, el 2019 viene otro antes. Sí, nos queda el último número de 2018, acabamos de lanzar el número previo a las vacaciones de Navidad, de verano, y acabamos de lanzar un número ahora, y el siguiente número es el número que lanzamos justo con Simo Educación,
que invito a ti y a todos tus oyentes a que visiten Simo Educación, que es una feria que organizamos en IFEMA, en Madrid, en noviembre, y que somos organizadores del evento, y bueno, llevamos ya 6 ediciones de Simo Educación, y es la feria en España de referencia en innovación educativa, ¿no? Es una feria muy importante en la que van las principales firmas del sector educativo, y a su vez también estamos preparando llevamos ya meses haciéndolo y todavía nos queda un tiempo, pero hasta el mes de noviembre, una agenda muy, muy importante de expertos, de talleres, de conferencias sobre innovación educativa, ¿no? Así que en ese contexto de esa feria es cuando lanzaremos el siguiente número de la revista, número 32, y nada, y lo tendremos ahí en el stand de Educación 3.0 en Simo Educación, así que quien visite Simo Educación, que bueno, se puede pasar por nuestro stand a recoger el último número de la revista. Muchas gracias, me lo quedo apuntado en la agenda. Muchas gracias, Sonia. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Un placer. Saludo. Un saludo. Hasta luego, chao.